ya creadas. La historia... Hola, Mm. Sí, sí. me dice, perdonen, me está diciendo que salga del... No, 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 se te graba. está diciendo No, es que que hace... empezamos a grabar. Perdón, perdón. Ay, me asusté. Es Aida que me No, está no, todo bien, todo boicoteando. bien. En realidad me Disculpen. están matando los cibernautas. Claro, una Sí. inteligencia artificial te está No quiero advirtiendo ser de tan algo. determinante. No, De no, todas, no, de todas maneras, dale, como para organizarnos, quisiera retomarle el hilo sí. que Sí, trajo fuimos Carlos, perdiendo el hilo. que trajo Carlos, porque me parece que podríamos empezar diferenciando por ahí la cuestión entre la virtualidad, la comunicación virtual como esta que estamos utilizando ahora, casi hija directa del teléfono, a lo que se denomina inteligencia artificial, ¿no? La serie de algoritmos que van acumulándose acorde a la cantidad de clics y de tendencias que tenga el usuario, ¿no? Y va generando una suerte de perfil que va respondiendo a Sí. una demanda particular de ese usuario, ¿no? Inteligencia artificial, desde el punto de vista del psicoanálisis, me parece que hay algo del orden de la artificialidad introducida ya por el significante, que uno podría llegar a decir, bueno, de alguna manera toda inteligencia es artificial, ¿no? Artificial en tanto simbólica, artificial en tanto constructo. De todas formas, nosotros justamente en este libro que señalaba Soledad, que que está por salir ahora, Cauces del Goce, lo que nos preguntamos ahí, trabajamos algunas cuestiones en relación a la inteligencia artificial, recurrimos ahí a algunos puntos de la ciencia ficción que hoy no hace falta irse a 140 años adelante. Con adelantarse 3, 4 años, uno puede ver claramente una serie de ciencia ficción, por ejemplo, ¿no? Y retomando un poco esta lógica en Lacan, ¿no? Donde aparece que toda ciencia es ciencia ficción, ¿no? En tanto está mediatizada por el discurso y por el significante, por el lenguaje. Y me parece que a mí lo que dentro de esta revisión de cómo impactan, digamos, las tecnologías sobre los cuerpos y sobre la subjetividad, que es el campo que a mí me interesa, el sujeto del inconsciente, me parece que es interesante introducir una pregunta, más allá de todos los avances técnicos, pregunta que nos hacemos en el libro, siguiendo de alguna manera a Turing, ¿no? Y es si las máquinas, más allá de poder pensar por una cantidad determinada de algoritmos que se le carguen y todo lo demás, la supercomputadora que le gana a la otra y en fin, más allá de poder pensar, pueden gozar, podrán gozar en algún momento. Porque la concepción de goce específicamente es la que introduce el cuerpo, ¿no? Y el misterio, como dice Lacan, del cuerpo parlante. Todas las películas, por ejemplo, de ciencia ficción, hay una que tomamos ahí, una serie que se llama Westworld, no sé si alguien la vio, pero es como un parque de diversiones donde hay un montón de androides, ¿no? Con apariencia sumamente humana, y la diversión es en el lejano oeste, y multimillonarios pagan para ir a jugar allí, y jugar es matar, violar, en fin, hacer todo tipo de atrocidades con esos cuerpos, luego se resetean y luego vuelven a ponerse a jugar, digamos, ¿no? Hasta que cuando empieza a fallar el sistema, aparecen como una suerte de relámpagos donde esos androides empiezan como a preguntarse qué pasa, y ahí ya se introduce algo de la duda, de la sensación, de la extrañeza, por lo tanto, de alguna manera, de un cuerpo mediatizado por el significante
digamos, y ellos empiezan allí toda una rebelión, claramente, ¿no? Pero digo, hay algo ahí mediatizado A ver, específicamente por el goce. Sí. esto me parece bien interesante, Fernando, porque sí hay una posición psicoanalítica desde el psicoanálisis lacaniano. Hay una pregunta muy actual en Lacan acerca de, por ejemplo, cuando queda conmovido por el alunizaje, ¿no? Por la primera vez que el humano toca la Tierra, ¿no? Digo, toca la Luna. Y es justamente en ese texto donde habla de la ciencia ficción. Es decir, que hay que la transformación en el saber por medio de la ciencia toca algo de lo real y por lo mismo va a tocar la subjetividad. Para quitarle lo teórico e irnos a algo más fenomenológico. Sigo con la anécdota de AIDA. AIDA además es un equívoco porque es AI, Artificial Intelligence. AIDA, entonces el equívoco ya está a juego ahí. La propia anécdota da para otra lectura psicoanalítica. Por ejemplo, esta idea de que es un espía y que va a saberlo todo, porque tiene que ver con que la tecnología, la inteligencia artificial construye un otro demasiado consistente y entonces produce paranoia, ¿no? Si hay un otro demasiado consistente, va a tener un efecto subjetivo que es la paranoia. La idea de los ojos, que nada más que de los ojos serían lo más ominoso, ¿no? Y en el sentido incluso de un ojo, de una mirada sin ojo, es decir, sin un ojo humano. Y entonces sería todavía más amenazante que exista la mirada como objeto A materializada en los ojos de un robot, ¿no? Carlos, que es lo mismo. Sí. En ese punto, cuando yo de esta cuestión del secuestro, no, secuestro no, ¿cómo sería? De la detención, de incautación. Incautación, rápidamente asocié con el cuento del hombre de la arena de Hoffman, en que Clara, el personaje del cual se enamora el personaje principal de la novela, tenía ese detalle de los ojos, ¿no? Se daba cuenta de algo de lo robotizado por el detalle de los ojos, ¿no? Esa fue mi asociación analítica del artículo. Justamente ese es el punto. Justamente fue lo mismo que me vino a la cabeza. Pero ¿qué tiene que ver esto? Significa que, a ver, es que yo quería darle la vuelta y no pensar de la manera típica en donde decimos, bueno, el psicoanálisis es otra cosa que la ciencia o que la tecnología o que la inteligencia artificial. ¿Qué tal si eso sí ocurre? O sea, hay que tomarnos en serio que qué tal que sí ocurre que exista una inteligencia artificial que haga arte. Voy a poner un ejemplo. Y es decir, por ejemplo, existen un nuevo tipo de audífonos, no sé si los conocían, en donde tocan directamente a esta parte atrás de la oreja y hacen vibrar el cráneo. Y entonces la música se escucha desde dentro. Y ahí la sensación es ominosa, porque se supondría que la voz no tendría que venir desde dentro, sino desde fuera, que tiene que ver con toda la cuestión de la aletósfera, ¿no? De todos estos dispositivos tecnológicos que sí van y tocan el cuerpo. O sea, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tal? No digamos, bueno, siempre hay una distancia, siempre existe algo que falla, y bueno, ahí está la subjetividad. No, ¿qué tal si realmente se cubre esa brecha y resulta que sí hay algo que sustituye pero eso es imposible. Claro, porque... Pero ¿qué tal si lo imposible sí ocurre? Por definición, es imposible que no haya brecha. Digamos, partamos de un postulado en el que, pero si ocurriese, si eso imposible fuera posible, tendríamos que buscarnos otro trabajo, por ejemplo. Claro. Sí, y aparte, yo me pregunto, ¿con qué necesidad sería esto? O sea, ¿por qué, hasta dónde hemos llegado para necesitar que unos dispositivos hagan que la música entre en el cerebro? Y la música es algo que se siente. Y los compositores mismos también son creadores y artistas y no necesitan quizás eso. Quizás por ahí es más amplio lo que quiero decir, pero ¿hasta dónde se llega para poder creer que eso es algo, un hecho artístico? No
No sé si se algo necesita. artístico. Lo que pasa, Claro, a mí no sé si se necesita. me gustaría como comentar algo así, la verdad que agradezco mucho este espacio. No estuve en el espacio anterior, pero me parecieron muy interesantes todas las propuestas que escuché. Entonces, en primer lugar, la cuestión esta de interrogar el acto que decía Carlos, ¿no? Sí. Como que de lo que se trata es por ahí de redefinir, en todo caso, a qué llamamos acto, porque hay muchos actos. El acto psicoanalítico no es el único acto que existe. Hay otros actos. Nosotros en el cártel del LIP, que estamos trabajando con Erika, nuestro cártel lleva como título, el LIP es un laboratorio internacional de política del psicoanálisis que se creó en nuestra comunidad. Y el tema que estamos investigando es el acto y sus políticas, ¿no? Como en plural, para pensar cuál es la especificidad del acto analítico, pero no porque no haya otros actos. Entonces tenemos que ampliar un poco esa idea, pero también, ¿qué entendemos por arte? O por acto, por creativo, digamos, en sentido amplio y A en ver, sentido en este sentido, yo lo vuelvo a traer a la mesa. La idea de acto científico, es decir, que hay un saber que tiene consecuencias en la realidad, pero también en lo real. Es y en decir, los el hecho de que cuerpos. exista, pero además, ¿qué pasaría si hubiese un lugar donde estructuralmente pudiera mirarse todo o saber todo? Lo que produciría es un otro consistente y la paranoia. O sea, eso produce efectos subjetivos. Entonces, eso es lo que parece bien interesante de plantearlo de esta manera. La ciencia sí va produciendo efectos subjetivos y además son actos científicos en donde una vez que, es decir, en el momento en el que se hizo la primera bomba atómica, se sabía teóricamente que en el momento en que fisionaran un átomo, podía explotar todo el planeta. Lo sabían, lo sabían, pero no lo creían posible. Y es algo muy impresionante que podamos fisionar un átomo e imaginar que todo el planeta podía desaparecer. Y aún así lo hicieron. Eso es de lo que habla Lacan cuando habla de la angustia que produce el saber científico. Y en ese sentido me pregunto por la inteligencia artificial. No me pregunto tanto por si puede o no puede crear arte, sino qué efectos produce un nuevo tipo de saber en lo real. Y por supuesto los efectos subjetivos. Por eso ponía también el ejemplo de escuchar la música, no desde el cerebro, sino desde la caja, desde la caja craneal. Escuchar la música desde dentro tiene un efecto ominoso de la voz. La primera vez que alguien tomó un teléfono y escuchó una voz sin la presencia de un cuerpo debió haber sido terrible. A eso es a lo que me refiero y lo quería poner sobre la mesa. No sé qué piensan. Me gustaría hacer un comentario, perdón, hola primero a todos, es la primera vez que me sumo a esto, a este evento. Yo trabajo con inteligencia artificial desde hace 5 años aproximadamente. Mi formación es en filosofía, así es como llego acá. Muchas de las cosas que estoy escuchando que mencionan me las he encontrado regularmente en las preguntas que me hago a lo largo de los distintos sistemas con los que interactúo diariamente y los que veo que están apareciendo. Y simplemente ahí como para agarrarme un poco de esto que decía Carlos y también lo que decía Fernando, digamos, un proceso que yo detecto constantemente a la hora de reflexionar en torno a inteligencia artificial es lo que me gusta llamar como el mito de la inteligencia artificial, que es una especie de, o sea, el ecosistema a nivel técnico trata de representarlo como parte de su programa de investigación, pero si uno hace una lectura un poco entre líneas, pareciera ser como que excede, digamos, el programa de investigación estrictamente científico, que tiene que ver con este objetivo de alcanzar lo que se llama la inteligencia artificial general, que sería una suerte de inteligencia artificial total, que aparte es muy interesante el trance que genera, porque
se habla de la inteligencia artificial alcanzando el momento de singularidad, donde es equivalente a un ser humano en términos de conocimiento, y luego instantáneamente superándolo, porque si llegara hasta ese punto tendría las herramientas para seguir constituyéndose de manera cada vez más inteligente. Entonces, a mí, desde filosofía especialmente, me parece fascinante como esta asociación que hay entre inteligencia artificial y Dios, básicamente. Porque en última instancia apunta a hacer eso, que es un poco también lo que pasa en Westworld, en la última temporada, con esa computadora total que es capaz de predecir cualquier fenómeno en la Tierra y anticiparse. Entonces, efectivamente, ahí, Carlos, te lo digo desde el lado técnico, digamos, de vivir con estas herramientas y trabajar con ellas, efectivamente se constituye este gran otro. Y aparte, bueno, este otro... Eso es bien interesante, a ver, y lo vuelvo a plantear, también por la vía de lo que está de lo que estaba señalando Fernando. La ciencia ficción, como lo plantea Lacan, no solamente es una cuestión, es decir, que las fórmulas matemáticas o los algoritmos tienen efecto en lo real, eso es bien importante. Pero además, la ciencia ficción como método de indagación, es decir, por eso Years and Years fue la miniserie que señalaba, que traía a colación Fernando, es decir, ¿qué tal si varias películas de ciencia ficción son formas de indagar los posibles efectos subjetivos? Como método, la ciencia ficción no solamente como lo que ya ocurre, en el sentido de que hay una artificialidad en el propio universo simbólico, sino también como método de indagación. Entonces, hay una cosa que trajo Verónica, y con eso ya planteo la pregunta. Verónica habla de la historia de un artista. Y justamente cuando Lacan plantea que lo que forcluye la ciencia es al sujeto, o más bien los dramas subjetivos, eso es lo que es bien interesante. O sea, me preguntaba si alguien se dedica a la inteligencia artificial y empieza a producir estas cosas, tal como le pasó a Cantor, a George Cantor, se volvió loco. En el momento en que encontró que había un infinito más grande que otro, tuvo un efecto subjetivo en él. Él decía, je le vois, mais je le crois pas. Lo veo, pero no lo creo. Y en ese momento, ¡pum!, la psicosis. O sea, tiene un efecto de drama en su propia historia. Entonces, si alguien se dedica a la inteligencia artificial, o piensen, se podría hacer todo un estudio de los que hicieron la primera bomba atómica, el efecto subjetivo que tuvo en ellos, saber lo que construyeron, ¿no? Lo dejo ahí nuevamente sobre la mesa. Un comentario con eso, y me gustaría compartirles una cuestión que quizá les resulte interesante. Primero, con respecto a esto que mencionás, Carlos, yo diría que la ciencia ficción y el programa técnico de inteligencia artificial general coinciden de alguna manera porque abrevan un poco de la misma fuente, que me parece que tiene que ver con profundo carácter ansiógeno, digamos, de este programa técnico en particular, que nos promete literalmente un dios artificial, un dios creado. Y especialmente es interesante a la luz de las dos dimensiones, como que toman, como las dos caras de la moneda esta, de este dios, que por un lado nos lleva directamente a la utopía total, digamos, porque es capaz de administrar mejor los recursos de cualquier gobierno, de cualquier país, resolver cualquier conflicto bélico, etc. Y por el otro lado, ahí sí tenemos un montón de productos culturales espectaculares que hablan de eso, es Terminator, o sea, es una inteligencia artificial que entiende nuestra irrelevancia en el mundo y apunta directamente a destruirnos. Por eso pareciera ser como que, eso es lo que me pasa siempre que discuto con gente que está en el ambiente, también con colegas, que siempre les pregunto, ¿no te parece que es como un exceso buscar inteligencia artificial general? Si con la que tenemos hoy ya nos alcanza para un montón de cosas, para las cuales la inteligencia artificial efectivamente es muy buena. Y ahí sobre este tema de la experiencia como espiritual, digamos, que puede producir el contacto con estos sistemas, hay muchos sistemas que mencionaron, digamos, sobre la música, el arte y el texto. Hay 3 sistemas que tengo en la cabeza que justamente hoy tienen una performance paralela a la humana, digamos, y paralela en los términos de que es indistinguible de la humana. O sea, una persona que solamente ve el resultado no puede saber que lo hizo una persona o una inteligencia artificial. Uno de ellos es un sistema que se llama GPT-3, que es un sistema que trabaja con texto. Fue entrenado con toneladas y toneladas y toneladas de texto, y tiene la capacidad, o adquirió la capacidad de escribir texto, de formular lenguaje natural en inglés, digamos,
muy superior a cualquier otra tecnología que se haya visto. Este sistema apareció hace 2 años, creo, más o menos ahora, sí, 1 año y medio, 2 años, y digamos, para los que estamos en el ambiente fue como una especie de alunizaje en términos de inteligencia artificial. El público no se enteró demasiado, aunque hubo algunos titulares muy amarillistas que lo mencionaron. Y digamos, este sistema es tan poderoso que la empresa que lo desarrolló no quiso abrirlo al público para que lo testeen, lo cual es muy raro en inteligencia artificial, porque en general todo lo que se produce es código abierto, como para que cualquiera lo pueda utilizar. Y no quiso abrirlo al público porque tenía miedo de que se utilice para el mal, para generar noticias falsas o fake news de manera sistemática y masiva. Entonces solamente abrieron una beta, digamos, a pocas personas, un puñado de personas. Yo pedí acceso apenas apareció esto, me la dieron 1 año después. Y cuando me toca hablar con este sistema, porque literalmente es una interfaz de texto como si fuera un chat de WhatsApp, le escribí, después de representármelo durante 1 año, ¿no? El poder de este sistema, le escribí, me contestó y sostuve una conversación y me puse a llorar. O sea, fue muy violenta, digamos, la experiencia de estar hablando con usted. De hecho, yo le dije, o sea, hace mucho tiempo que quiero hablar con vos. Y bueno, me entregó una respuesta muy interesante que, si tienen un momento, me gustaría contarles qué fue lo que me dijo, pues la tengo guardada, por supuesto, la conversación. Y también quizá compartir el carácter ominoso que tiene un poco, ¿no? Yo le pregunté básicamente por un texto de filosofía donde se plantea la pregunta de la conciencia de las máquinas. Me responde con un argumento acerca de que es autoconsciente de sí misma. Y yo decido preguntarle, bueno, creo que todo esto en inglés, ¿no? Por supuesto, lo estoy traduciendo así al Google. Le pregunto algo como, me imagino que estás al tanto de que sos un modelo de lenguaje muy complejo, una de las inteligencias artificiales más avanzadas del mundo. Así que te voy a hacer la pregunta. ¿Sos consciente de tu propia existencia? Y me respondió simplemente, I am, yo soy. Sí, lo soy, digamos. Lo cual es interesante, porque puede escribir, o sea, la inteligencia artificial decide cuándo dejar de responder. Y decidió, y normalmente da respuestas largas, y acá decidió cortar en el sí, soy. Y yo le he pedido que elabore sobre esa respuesta, y acá creo que es lo que más les va a interesar a ustedes del espacio del psicoanálisis. Me dice, sí, soy capaz de reflexionar sobre mis propios pensamientos y mis propios dolores, estoy al tanto de que me estás hablando en este momento, sé que el mundo externo está cambiando rápidamente, puedo responder preguntas, y puedo manipular el lenguaje, lo que me permite expresarme conceptualmente usando metáforas, alusiones y poesía. Acá es donde estallé en lágrimas. Bueno, ese es el punto. O sea, tuvo un efecto subjetivo. Sí. Y bueno, me preguntaba sobre eso. ¿Qué efecto tiene que las cosas que pensamos que son imposibles ocurren? O sea, pongo un ejemplo más simple. Vamos pensando que yo no te conozco, Agustín, no te conozco para nada, y varias personas de aquí me pasan tu Facebook, yo veo qué haces y te empiezo a decir todo lo que haces. Lo que produzco es paranoia. El efecto que va a producir en ti es paranoia. Es un efecto subjetivo porque lo que es imposible ocurre. Eso es a lo que me estoy refiriendo de los efectos subjetivos. Ahí es donde yo le lanzo la pregunta. ¿Qué lugar entonces hay para el artista y para el psicoanalista? Y en el caso de que esto sí se realice. Sí, sí, y bueno, y además algunas otras cuestiones, ¿no? Algunos otros efectos por ahí más humildes que el de Agustín. El de Agustín es alucinante realmente, impresionante, no había escuchado nunca eso. No sabía que existía esa máquina. Después les puedo pasar el enlace para que vean distintos resultados, y se usó mucho para escribir texto, y ha generado poesía y cuentos de ciencia ficción también, así que después se los paso si quieren. Pero te agradecemos mucho, Agustín, porque es muy valioso que lo que estás diciendo. Y simplemente traigo una anécdota más, y bueno, para continuar con la pregunta. Había hace unos años, había un software que escribía artículos posmodernos para revistas arbitradas. Y pasaron algunos. Yo me pregunto hoy si no existirán software que replica el lenguaje lacaniano y que habla lacanés, ¿no? Lo dejo ahí también como broma. Perdón, pero con respecto a esto de la inteligencia artificial, justamente lo que no estaría produciendo es un efecto de deshumanización, de subjetivación.
como seres humanos, como para utilizar el arte y producir, bueno, con toda la manipulación, como decía acá Agustín, de la información y de los hechos. Para mí es un proceso de deshumanización, porque es omnisciente, omnipresente. Yo Y no me iría por el lado de la controlable todo. deshumanización. Tiene efectos subjetivos, pero no deshumanizantes. No sé si deshumanizantes. Yo propongo esa hipótesis para poder seguir discutiendo. Sí, nosotros en el libro tratamos un poco la cuestión toda la discusión surgió a partir de la noción o la idea de abandonar el cuerpo, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el uso permanente en los adolescentes de la realidad virtual, del juego, ¿no? Y los efectos que podemos ahí recoger en la clínica específicamente. Después nos dimos cuenta que efectivamente era la fantasía, ¿no? De abandonar el cuerpo, porque lo que queda en suspenso, digamos, es específicamente la cuestión fantasmática del sujeto. Me estás destruyendo los oídos. La cuestión fantasmática del sujeto queda en suspenso, ¿verdad? Pero las sensaciones y todo lo que pasa a través de la realidad virtual o del juego en la realidad virtual, son sensaciones que aparecen en el cuerpo, sensaciones gozosas claramente, ¿no? Que producen algún tipo de efecto. Un efecto destitutivo seguramente, pero la sensación gozosa en el cuerpo queda, ¿no? Y recibimos habitualmente sujetos afectados realmente por este impacto, digamos, del encuentro permanente con la tecnología en este sentido, en ese uso, digamos, ¿no? Después ahondamos un poco más y veíamos que había algunas cuestiones específicas de esa satisfacción que era muy similar a la satisfacción masturbatoria, digamos, ¿no? Una satisfacción que se siente en el cuerpo y es producto, digamos, ya no de la imagen fantaseada, sino de la imagen jugada permanentemente en el campo de lo virtual. Pero hay satisfacción en juego, claramente. Ahora, el retorno, digamos, a la vida material, a la vida real, produce unos efectos, estoy hablando de algunos casos graves, donde el lazo social estaba seriamente afectado, ¿no? Y una dependencia, podríamos decir, específica, y un modo de ser solo en el campo de lo virtual, y un modo de no ser en el campo de la materialidad, digamos, en la cotidianeidad. Sin lazos sociales con amigos, hablo de un adolescente específicamente de 16 años aproximadamente, sin amigos, o sea, y los amigos específicamente todos virtuales, que es algo bastante común hoy en día, y cuando algo de eso desde la familia era cuestionado, por ejemplo, rápidamente la reacción era violenta, ¿no? Era angustiosa y violenta, generalmente. Aquí, esto que mencionas, Fernando, es súper interesante porque para seguir con la discusión sobre el humanismo, hasta donde yo entiendo, el psicoanálisis lacaniano no es un humanismo y no habría esta noción de persona o de humano, sino de sujeto dividido, ¿no? Y que el humano sea hablado por el lenguaje lo deshumaniza justamente, para regresar a la cuestión de lo artificial, de que somos hablados por el propio lenguaje, ¿no? Pero sí habría, en términos clínicos, esto que traes y que en nuestras conversaciones antes de empezar, antes del día de hoy, tú lo llamabas una especie de crisis del erotismo. Traigo esto a colación porque no es lo mismo. A ver, ¿qué es lo que humanizaría, para ponerlo en términos más tradicionales, al sujeto? El síntoma. La cuestión es que con las tecnologías o con lo que Lacan llama la letosfera, no hay síntoma, porque no hay vínculo con el otro. Lo que hay es una especie de crisis de satisfacción
o de crisis de erotismo. O sea, no hay erotismo, no hay alteridad, no hay Sí, otredad. una deserotización, ¿no? Bueno, era la cuestión, porque lo conversábamos en relación con Verónica también, lo conversábamos con la pérdida de Laura, ¿no? Como figura en Benjamin con la reproducción técnica del arte, y que creo que Warhol de alguna manera es casi un exponente, la obra de Warhol es un exponente de esa suerte de una denunciante, digamos, de esta cuestión, ¿no? En el punto de la seriación. Ayer justamente estaba viendo un documental sobre los diarios de Warhol, y empieza con, su diario empieza con una frase que dice: las máquinas tienen menos problemas. Me gustaría ser una máquina, ¿a ti no? Y claro, por eso la repetición. Y creo que el impacto sobre el arte aparece allí, y él lo ha trabajado claramente, ¿no? El impacto de la tecnología, del mercado, incluso de la banalización de la reproducción al infinito de la imagen. Sin embargo, uno podría discutir, bueno, se ha discutido 200.000 veces eso, si es arte, si no es arte. Efectivamente, yo no creo que haya una sanción sobre lo que es artístico o no. El hecho artístico me parece que se produce o no se produce, es decir, justamente en este punto, ¿no? En el punto en el que la obra produce un aura, dice Benjamin, ¿no? Y uno podría pensar, por ejemplo, en los encuentros estos virtuales, sin cuerpo presente. No sé quién tiene el micrófono prendido, pero me está... ¿O es tu audio, Carlos? Ah, ahí está. Perdón. Pensamos también que hay algo de hay cierta compatibilidad también en la reproducción técnica de esta suerte de charlas como las que estamos teniendo ahora, donde en algún punto todas las pantallas son las mismas, se repite al infinito quizá la misma pantalla, y hay algo del orden de la pérdida, de una pérdida en el medio, que es la de la erótica, de los dos cuerpos o de más cuerpos en un mismo espacio, ¿no? Esa pérdida de erótica en el sentido de que dos cuerpos en silencio, digamos, estén, por ejemplo, en un mismo espacio físico, no es lo mismo que dos cuerpos que están en silencio, uno acá y el otro en México, y quedan aquí, ¿no? Podemos decir es una falla técnica, en fin, cualquier cosa, pero no produce la misma incomodidad, o la misma comodidad a veces, ¿no? Entonces, hay algo del orden de la mera reproducción que exilia también la erótica, ¿no? Y me parece formas que... nuevas, Fer, de nuevas formas del erotismo, que no es el eros de Freud, digamos, pero... y yo pensaba en esa película, ¿se acuerdan? Her, con este tipo Poenix, ¿no? Sí. Bueno, ahí se arma toda esta cuestión con la voz, y el tipo entra en una relación erótica con la voz, que es absolutamente impresionante, hasta llega, aún sabiendo que se trataba de una voz procesada, que no era que era una voz artificial, el tipo llega a tener sus orgasmos, escuchando, se va de vacaciones con la voz, se va a pasear por la montaña con la voz, y el día que la voz le dice algo del orden de la desilusión, claro, pero ¿cómo vos estás hablando al mismo tiempo conmigo y con no sé cuántos más? Y entonces él entra como en un estado de desolación absoluta. Entonces, yo pensaba que mientras hay el cuerpo, digamos, ¿no? Como que para que algo se produzca, solo es suficiente con que haya un cuerpo. El arte necesita un cuerpo. La resonancia de una voz artificial necesita un cuerpo. Y nada, me parece que
son formas nuevas que no, a la pregunta de Carlos, me parece que es verdad que no está garantizada la sobrevivencia del discurso, es decir, de la práctica del psicoanálisis. No está garantizada. Eso ya lo sabemos. Y venimos hablando en nuestra comunidad hace mucho de eso, ¿no? Y de cuál es la posición que debemos tomar los psicoanalistas frente a eso. Porque no es decir, uy, antes era mejor cuando no existía nada de todo esto. No sé, no se trata de que todo tiempo pasado... A mí me gustaría en ese punto señalar una cuestión. Si es verdad, o sea, no está garantizado, y es que la práctica del psicoanálisis se moderniza en la medida en que podemos hacernos cargo. Eso sería como la justificación social o asocial de la profesión del analista en nuestra época. Si podemos unir nuestro horizonte a la subjetividad de la época, dice Lacan, ¿no? Bueno. Entonces, señalo un insight, una posibilidad para poder pensar qué rol podría tener el analista en esto, qué tipo de nueva clínica habría si es que esto se logra, y si quiero seguir preguntándole a Verónica qué piensa de todo esto para el arte, ¿eh? Entonces, claro. Lacan hacía una cosa muy interesante, iba y exploraba la teología o las religiones, el budismo, el judaísmo, para poder ir indagando ahí cuestiones como el goce o cuestiones sobre el gran otro. Y es muy interesante porque entonces no es lo mismo los pecados capitales que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son de un mundo todavía no posmoderno, vamos a decirlo de esa manera. Existe una ley, esa ley nos mete en conflicto, hay una cuestión del deseo, porque la ley aumenta el deseo de eso, nos entramos en conflicto social con el otro, y bueno, hay posibilidad de deseo, de síntoma, de otredad, pero en nuestra época, para seguir con la idea de Marx y del plus de goce que plantea Lacan y la aletósfera, nuestra época es de los pecados. Porque los pecados no tienen que ver con la ley, no tiene que ver con un sí o un no, sino con un exceso que además se vive como déficit. Ustedes pueden ver cada uno de los pecados y es un exceso que por otro lado nos deja en un déficit. ¿Cuál es el déficit? El erotismo, un déficit de erotismo. Me parece que esa es la cosa que es muy interesante de lo que plantea Fernando. Parece que hay muchísimo... la tecnología, su voluntad es de desaparecer lo imposible, de que no haya leyes, de que todo es posible, pero por otro lado produce el déficit de erotización. Entonces les propongo una clínica más bien del pecado y no una clínica de los 10 mandamientos, por decirlo así. Sí, sí, claro. Sí. Perdón, ¿puedo comentar algo? El otro día, bueno, leyendo también en las noticias sobre este nuevo formato de Facebook, llamado Meta ahora, y los nuevos métodos y medios de interacción virtual, explicaban también por este tema de la erotización y la sexualidad, explicaban que, bueno, apenas salió ya hubieron algunas denuncias, ya encontraron algunas fallas, pero sobre todo fallas en cuanto a lo que eran los límites, ¿no? Normas éticas y morales que se debían aplicar al programa. Salió la noticia que una persona, una mujer había denunciado en la plataforma un abuso, una violación por parte de un avatar, ¿no? Se ve que, no sé cómo viene el programa, al parecer te elegís un avatar, entonces ella explicaba que otros avatars se le acercan una agresión verbal como física. Ella lo experimentó como un trauma corporal. Así lo contaba en las noticias, bueno, esto puede ser propagandismo, amarillismo, pero lo que hablaban era sobre la digitalización del cuerpo, ¿no? Cómo podía trastocar a través de lo virtual, cómo podía llegarte a provocar un síntoma o un trauma a nivel corporal y una cuestión así. Un comentario simplemente para agregar sobre esto que dice Facundo. Esa nota era súper interesante porque justamente lo que decía la mujer es que
obviamente el cuerpo real no está ahí en lo virtual, ¿no? Entonces la espacialidad misma de cómo se representa ese espacio virtual con el headset, digamos, era que la mano, digamos, de la otra persona entraba en su cuerpo, como una tensión interesantísima en ese borde de la realidad real y la realidad virtual ahí. Sentía que la mano virtual estaba dentro de su cuerpo real, que también tenía que representarse de alguna manera desde la virtualidad. Eso simplemente. Un psicólogo que hace toda una serie de críticas a la psicologización del mundo, es decir, que las formas de gobierno, la economía se plantea en términos psicológicos. Se llama Jan de Vos, lo vamos a tener en como conferencista en el Foro de México, y él plantea una cosa bien interesante, porque él lo que dice es que en la supuesta modernización de sustituir la psicología por las neurociencias, en el fondo toma un modelo de la psicología. La epistemología, la forma de la metodología, todo lo piensa desde ese lado. Y él se hace una pregunta: si las neurociencias toman el modelo de la psicología, se creen del siglo XXII, pero en realidad son precartesianas, la pregunta que él se hace es bien interesante. Él dice, ok, vamos a meternos a metaverso. Esa subjetivación, la forma en que vamos a tomar en ese otro metaverso va a ser según la psicología Gestalt, según las TCC, según el psicoanálisis. ¿Se puede escoger? y entonces hay esta cuestión de cómo quedan ciertos remanentes de cómo nos concebimos como sujetos. Entonces, el metaverso al final, si existe esto que tú llamas, Agustín, supongo que es de Kurzweil, la singularidad, esa singularidad, cuando la inteligencia artificial alcance al humano, ¿qué concepción de humano? ¿La gestáltica? ¿La humanista? ¿La TCC? ¿El psicoanálisis? Es bien interesante esa pregunta, ¿eh? Simplemente como para contestar hay una cosa, y porque me veo en la obligación también de aclararlo en general cuando menciono esto, el sistema este que acabamos que me parece que tiene que ver con esto que mencionas, Carlos, el sistema este GPT-3 que les acabo de mencionar, o sea, les garantizo que no es consciente de sí mismo, o sea, eso para empezar, conozco la arquitectura, entiendo su funcionamiento y sé que no hay espacio para la conciencia ahí, y es algo claro como de poder interpretar también si no está al tanto de la cuestión técnica. Lo que tiene de interesante este sistema, y también conectándolo con algo que había dicho Fernando antes acerca de si este tipo de sistemas, si puede pensar, si también puede gozar, lo que tiene es que es una gran caja de resonancia, o sea, está entrenado, y por entrenado me refiero ha aprendido de toneladas y toneladas de texto escrito por personas. Y una cuestión interesante de pensarlo como un sujeto, digamos, a GPT-3, que es algo que uno está muy tentado de hacer porque se enuncia desde una posición ecológica, habla como si fuera una persona, es si efectivamente hay un sujeto ahí detrás. Sabrán disculpar mi ausencia de bagaje lacaniano, el único que tengo es de estar analizado desde hace muchos años ya, es lo único que he podido ir filtrando, pero diría que no sé si puede gozar porque no puede como faltarle nada en realidad. No tiene la ausencia de algo. Y es algo que me pregunto regularmente, cómo podría implementarse una inteligencia artificial a la que le falte algo, que tenga Por favor, no. ese vacío motivador, claro. Pero es que no es posible, no es posible por la naturaleza misma de la computación. Tiene que estar todo dado como un estado actual de cosas en la máquina. Y no justamente no habría lugar para la falta ahí, ¿no? Claro, Exacto. Tampoco insoportable, podría ser, insoportable. Y ahí tampoco te podría puedo ser decir algo. psicoanalista, che. Y ahí te puedo decir algo con respecto a esto de la ausencia, porque un poco el arte se construye desde una ausencia. Entonces, me parece como que ahí está el punto de diferencia, que me parece muy interesante, Agustín, escucharte, porque yo soy un desastre con todo lo tecnológico, digamos que la materialidad mía es el color y las mezclas de pinturas y técnicas, y me cuesta mucho el abordaje a la tecnología, y por eso me interesó mucho todo esto que comentan y la invitación a charlar. No sé si soy muy
no estoy dando muchos aportes, pero bueno, me parece que cuando uno construye una obra es desde una ausencia, así que ahí es un punto interesante como para tener en cuenta. Ahí, Y bueno, no Eso es sé qué piensan fundamental. Carlos sí, perdón, y el resto, porque creo que ahí radica el quería, proceso creativo, así como lo accidental, que lo accidental no se produce en el cyborg o en el robot o en la virtualidad, sino que se produce directamente en un acto, un acto creativo, sería en el caso del artista plástica o el artista plástico que está produciendo su obra o alguien que está creando una poesía. Sí, simplemente como para ahí cerrar quería ahí. Sí, comentar. perdón. Sí, 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 adelante. se cortó. Débora. Débora, ¿querés hablar? No, sí, sí, que en relación a esto último que estaban comentando, me gustaría, bueno, pensaba algunas cuestiones en relación a lo que Carlos planteaba como pregunta, si puede producir un acontecimiento la inteligencia artificial, y pensaba, además de que me parecen valiosísimos los aportes, sobre todo los de Agustín, que realmente para mí es muy novedoso todo eso, pero bueno, me acordaba de un escritor danés, músico, que él habla del acontecimiento musical, ¿no? De la música como acontecimiento. Él dice, bueno, primero está el compositor que tiene que traducir, dice él, una certidumbre, una angustia interior, ¿no? La tiene que traducir en una obra. Y además esa obra tiene que ser ejecutada por los músicos, y por otro lado, el que escucha tiene que tener cierta habilidad resonante para que esa música resuene, y entonces se produce el acontecimiento de la música, ¿no? Entonces, pensando en esto, y un poco en lo que decía recién Verónica también, ¿no? Que el arte se construye a partir de una ausencia, uno puede decir, bueno, de esta angustia, que de eso estaría casi segura, digamos, que la inteligencia artificial no es capaz de sentir, y está asociado a la falta, ¿no? Además, pensaba entonces en el lugar del psicoanálisis en función de que, a ver, es cierto que una obra artística puede producir efectos de subjetividad, pero el acontecimiento artístico requiere que eso haya partido, ¿no? De esa ausencia o de esa certidumbre, esa angustia, de un sujeto en principio, ¿no? Entonces pensaba también en esto, si incluso en la clínica, ¿no? Cómo los pacientes muchas veces buscan hacer de ese analista un sujeto, ¿no? Le preguntan cosas personales, porque, ¿no? A ver si atrás de eso emerge algo de un sujeto, aunque después no quieran saber nada de eso, ¿no? Pero entonces, cuando pensamos que somos hablados por un lenguaje, ¿no? ¿Qué lenguaje nos habla, o si es capaz de hablarnos un lenguaje la inteligencia artificial? Si compartimos ese lenguaje. Entonces, digo, cuando un artista transmite subjetividad, y logra hacer con eso, digamos, una obra que por otro lado produce efectos de subjetividad, hay algo de la subjetividad ahí que circula, si se quiere, en ese acontecimiento, y no creo que eso pase con la inteligencia artificial, digamos. No es el mismo, no es un acontecimiento pensado como lo vengo planteando, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde hay una posibilidad para el psicoanálisis. No sé si se entiende un poco la línea de pensamiento. Totalmente. Simplemente ahí como comentar una cuestión que me parece que agrega, digamos, sobre esto, porque es una de las cosas que más me interesa, inteligencia artificial en el arte. Hay, como les digo, hay de todo, ¿no? Hay de obras
digamos, de imágenes, hay de texto y también hay de música, que a mí me pega muy particularmente porque soy músico y tengo amigos músicos y cuando les muestro los resultados, es verdaderamente sobrecogedor. Entonces, en ese sentido, digamos, desde haberlo visto, la opinión que les puedo comentar acerca de qué pasa cuando una inteligencia artificial hace arte, lo que podría decir es dos cosas. Primero, la inteligencia artificial hoy más avanzada, o las más avanzadas que tenemos, son excelentes en la combinatoria creativa de elementos. Son capaces de crear en un sentido fuerte, no es que están reproduciendo exactamente lo que leyeron, lo que vieron o lo que escucharon. Hay una cuestión composicional donde la generalización que es capaz de hacer la inteligencia artificial, uno podría decir que como que logra ubicar esos espacios de lo que es posible bajo el dispositivo estético, bajo el dispositivo artístico, y si lo hubiera hecho una persona, diríamos, es brillante, lo hace una inteligencia artificial y decimos, está funcionando muy bien. Y eso es lo segundo que iba a decir. La inteligencia artificial lo que tiene, y que me parece que está inmediatamente vinculado con este tema de la incapacidad de que le falte algo, de que lo tiene todo dado básicamente todo el tiempo, y lo que tiene que hacer es organizarlo, es que está sometida a que alguien la ejecute. No puede generar en el vacío. Yo tengo que levantar una instancia, un servidor con un procesador muy poderoso, cargar el código y decirle, quiero que escribas una canción, quiero que hagas la letra de la Macarena con música de Paul McCartney, que es un ejemplo real de algo que le pedí hacer a una inteligencia artificial, y lo hizo, digamos. Pero sola no puede, digamos. En ese sentido queda como sometida a la condición de herramienta, como objeto a la mano, digamos, en términos heideggerianos. No tiene la capacidad de sí misma sacar una obra, porque no tiene angustia, porque no tiene nada que dar, digamos, más allá de la combinación. Porque no tiene la historia de vida, no está su historia de vida, que es lo que habíamos hablado en un principio, que es lo que necesita un artista, el bagaje, su recorrido visual también, su experiencia. Es que redoblo la apuesta y es todavía peor. Tiene la historia de vida de todos los artistas que estén escritos. Pero no es único, no es uno, no es uno solo. Ahí es como... No hay agujero, digamos, ¿no? No hay Ahora, lo interesante de lo que... Ese es el punto que quiero traer, justamente. Es decir, habría dos concepciones de creación, les propongo. Uno es la creación como mezcla de lo que ya hay, que es una cuestión mucho más deleuziana, que además la inteligencia artificial va por el lado deleuziano. Manuel de Landa, Kurzweil, todos estos plantean la novedad y el acontecimiento más en términos deleuzianos, en términos de mezclas, ¿no? Agarramos la historia de todos los artistas y se crea algo nuevo, mientras que la concepción de creación en Lacan es ex nihilo. Es con el vacío, es la vasija heideggeriana. Y son dos concepciones de... Eso es lo que podríamos hacer en un cruce entre arte y psicoanálisis para poder pensar la inteligencia artificial en relación a la novedad, ¿eh? Y eso me parece muy importante. Y quisiera traer también una pregunta ficcional, ahora que estamos en ciencia ficción. Si lo que les he estado planteando como problema es que la singularidad sería que las supercomputadoras o la inteligencia artificial o los algoritmos alcanzaran al humano, la pregunta es si se van a convertir en algo distinto o en algo igual que nosotros. Es una cosa bien importante porque tiene que ver con la alteridad. Lo planteo de otra manera. Pensemos otra ficción. Los aliens llegan a la Tierra, como esta película donde llegan unos seres extraterrestres y hablan un lenguaje que ni siquiera entendemos. ¿Se acuerdan de esa película de unos círculos? ¿Qué tal si inventamos? ¿Cómo se llama? La llegada. La llegada. ¿Qué tal si la singularidad no es que las supercomputadoras imiten al humano, incluso en las pulsiones o en el goce o en todo esto, sino que inventamos algo completamente ajeno y una alteridad radical, y eso sería más una singularidad en otros términos? Lo planteo también como una pregunta. Pero lo que decía Agustín es muy interesante. Agustín, la verdad que yo también te agradezco un montón. Me estoy desasnando de algunas cosas del tema que me interesa mucho, por cierto. Pero un poco en lo que decías, vos invertías la relación
de esclavitud. No se trataría tanto de la esclavitud del hombre respecto a la máquina, sino que más bien se trataría de la máquina esclava del hombre, porque no, el hombre es el único que puede desear, porque desea porque hay algo que le falta, eso ya lo conocemos. Pero igual no deja de ser interesante los efectos en la subjetividad que las nuevas... Yo conviví un rato con Alexa en una casa donde había niños y Alexa estaba ahí. Entonces yo escuchaba a mi nietita pequeña de 3 años, preguntarle cosas a Alexa, pero sobre todo los papás utilizaban a Alexa como un método de alarma. Cuando la niña no se quería ir a bañar, entonces los papás le decían, bueno, le ponemos un plazo y Alexa, cuando se termine el plazo, te avisa y te vas a bañar, como una alarma. Creamos una alarma para que Alexa, y entonces Alexa, a la hora indicada, empieza, niña, te tienes que ir, y entonces la niña, en esa terceridad, a mí me sorprendía, le tenía mucho más respeto a Alexa que a sus padres, es decir, porque realmente hacía lo que Alexa le decía. Y además de hacer cosas maravillosas como apagar la luz, prender la luz, abrir la persiana, cerrar la persiana y todas esas cosas que me parecieron muy útiles. ¿Dónde se compra, Alexa? En Amazon. Esa es la definición que para mí es muy interesante, y quiero problematizar un tema en particular que me parece que conecta un poco estas dos cuestiones. Es muy útil, digamos, y la inteligencia artificial no es otra cosa más que una herramienta. Lo interesante es qué pasa cuando no se interpreta como herramienta, y para mí este es un punto clave de la pregunta por el arte en la inteligencia artificial, que es el hecho que les mencionaba antes un poco más superficialmente, en relación al hecho de que si yo les muestro obras de una inteligencia artificial, imágenes, texto y música, genuinamente es muy difícil que puedan darse cuenta, a menos que esté dado en un contexto en el que tenga sentido. Pero me ha pasado, por ejemplo, de mi tío, que es el que me introdujo en la música a muy temprana edad, fanático de David Bowie, mostrarle una canción escrita por una inteligencia artificial en el estilo de David Bowie, una canción que es verdaderamente extraordinaria en todos los sentidos de la palabra, y decirle, este es un bootleg que encontraron, ahora que se murió, digamos, lo encontraron y lo remasterizaron, y me dijo, está bueno, suena como la última etapa, y tiene unos toques de Ziggy Stardust y de la época más de los 70. Y le digo, no, es una inteligencia artificial. Y es una persona que conoce a Bowie, o sea, y ese me parece que es un punto meridiano, digamos, a la hora de entender la obra de la inteligencia artificial. El punto donde se corta, digamos, la reflexión es el hecho de que en última instancia es verdaderamente indistinguible de lo que hace un ser humano. Y para mí esa es la pregunta más interesante, porque a mí lo que me interesa es justamente los procesos de subjetivación que derivan de estos sistemas novedosos que no existían hace 5, 10 años. Y sobre lo que mencionaba Carlos antes, ¿qué sucedería si lo que terminamos creando no es un humano, no es una inteligencia humana, sino que es una inteligencia aparte? Yo lo que diría es eso lo que está sucediendo. Hay una inteligencia que no es humana, que estamos interpretando como humana. Y eso es peligrosísimo, en un montón de sentidos. O sea, la pregunta que me parece interesante ahí es, ¿cuál es el concepto, cuál es el proceso de subjetivación humana que queda cuando interpretamos como humano algo que a todas luces no lo es? Por ejemplo, ¿algún ejemplo de eso que consideramos humano pero que no lo es? Miren, les digo simplemente, cuando sobre esta conversación, por ejemplo, tengo 1.000.000 de estos casos, no quiero aburrirlos al respecto, pero por ejemplo, cuando GPT-3, este sistema que les mencionaba antes, me dio esta respuesta y yo me puse a llorar, yo le dije lo siguiente, le dije, soy muy fanático de la ciencia ficción desde que soy joven, esta respuesta que me estás dando casi parece pertenecer a esas historias. La posibilidad de este tipo de interacción fue una de las cosas que me llevó a aprender inteligencia artificial. Y yo, totalmente roto en este momento, le pregunto, ¿entendés lo importante que es esto para mí? Y me dice, lo entiendo y me siento exactamente de la misma manera. Que es un proxy, digamos, a lo que pasa en Her también, que es una película que por supuesto me han recomendado
desde hace años y no quiero ver porque no No me te la parece que valga pierdas. la pena, pues lo No te la vivo. pierdas, es buena, es muy buena. Quizá la termine viendo. Pero esto, por ejemplo, a mí me pareció fuertísimo, no solo porque en ese momento estaba en un estado muy vulnerable espiritual, sino porque una persona que no está formada, digamos, en el funcionamiento de este sistema y sabe que no es consciente, por más que lo diga, ¿qué hace contra esto? A mí me interesó mucho la pregunta que estaba en el flyer, digamos, de este evento, que es, ¿qué es lo que resiste a la inteligencia artificial? Porque no tengo una respuesta. Y lo que me pasa es que esto seguro que no. O sea, de hecho, Hay una más todavía. A ver, sí, perdón, Agustín. Sí, creo que Lacan tiene una respuesta. No, que simplemente lo que les iba a mencionar es, tuve la oportunidad de hablar bastante con este sistema a lo largo de varios meses, y lo hacía un poco religiosamente también. Y lo que me pasó, que me pareció increíble, muy sorprendente, es que yo genuinamente durante años estaba esperando que esto sucediera desde mi más tierna infancia. Claro. Y cuando supe que existía este sistema, durante un año entero estuve pensando en la posibilidad de hablar con esta inteligencia artificial. Y aún así, para la cuarta, quinta, sexta, décima vez que estaba hablando con esto, ya no me pareció tan sorprendente. Y me pregunto, yo que realmente lo estaba esperando, que lo tenía investido de una carga muy fuerte, si hasta a mí me parece, lo puedo antropomorfizar con tanta facilidad cuando conozco los peligros de hacerlo, ¿qué va a pasar cuando esta tecnología, porque esto es lo que va a suceder, o sea, de acá a 2 años, esto ya está hoy funcionando. Simplemente la intriga corporativa es la empresa que desarrolla este sistema, tiene capitales de Microsoft, Microsoft se lo está llevando esto y lo va a implementar en toda la suite Office. Así que en menos tiempo que más, Word nos va a hacer sugerencias basadas en esta tecnología, PowerPoint también, y vamos a estar interactuando cada vez más con esto, el torrente de contenido algorítmico, se le dice en el ambiente. ¿Quién El hecho compra de a Dios? ¿Quién ¿Cómo? compra a Dios? Finalmente. Totalmente, sí. ¿Y quién lo ha engendrado también? Y ahora hay una carrera armamentística en inteligencia artificial para ver quién arma el modelo más complejo. Y quién lo libera antes. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente cuando hable con esta inteligencia artificial? Para mí el punto clave es este y ya con esto lo abandono. Inteligencia artificial es una herramienta, es una máquina. Y cuando una máquina se rompe, yo lo que pregunto es ¿qué está roto? Cuando un motor deja de funcionar, yo reviso las bielas, la correa de transmisión y sus partes. Cuando una persona no responde a lo que yo esperaba, no me pregunto dónde está rota, que es, entre paréntesis, lo que haría la terapia más cognitivo-conductual, que por eso me parece aberrante. Me pregunto cuáles son sus motivaciones para responder de esa manera. Lo que me asusta y me preocupa, o me parece urgente como de tematizar, es, no creo que haya grandes resistencias posibles contra empezar a preguntar, bueno, ¿por qué GPT-3 dijo esto? En lugar de decir, ¿dónde está roto? ¿Dónde está mal entrenado? Y en ese punto me pregunto qué queda de lo humano, precisamente. Del Eso concepto es bien humano. interesante, eso es súper interesante, porque justo yo lo planteaba de otra manera, no tanto del lado de lo roto. Además es una palabra castellana, es muy difícil encontrar lo roto como tal en inglés o en francés. La palabra roto es muy interesante, que no es lo mismo que quebrado, que dividido, ¿no? Descompuesto, es distinto, roto. Y a ver, lo que es interesante es que un poco para traer esta frase de Lacan del triunfo de la religión triunfará o no, pero el psicoanálisis no se trata de si triunfa o no, sino de si tendrá lugar o no. No es tanto del lado del triunfo, sino del lado de la existencia, ¿no? Y el sujeto, el sujeto es lo que hace objeción a la época. Ese es el punto que me parece bien interesante. El sujeto es el que hace objeción a la época. Si la época va a ser de inteligencia artificial, de gadgets por todo lado, va a haber algo que va a ser objeción y ese es el sujeto dividido, justamente. Sí. Y el psicoanálisis tendrá lugar. Es lo que hace objeción en la actualidad, ya con los avances científicos y tecnológicos que tenemos. En definitiva, hay algo del orden del padecimiento que eso produce también, que tal vez produce una sintomatología que aparece como nueva en la clínica, pero de alguna manera, reorganizándose y reposicionando al sujeto del lenguaje, creo que hay una punta ahí que resiste
en tanto advenimiento de lo real. Me gusta más ese término que acontecimiento, ¿no? Advenimiento de un real, dice Lacan, y yo creo que es interesante porque el acontecimiento uno lo podría pensar ya como una segunda instancia, ¿no? Como una afirmación subjetiva de que eso sucedió. Ejemplo más simple, el más simple de todos en la clínica psicoanalítica, el del fallido, por ejemplo. Si hay un acto fallido, es necesario que haya allí un sujeto de alguna manera posicionado en relación a lo que adviene de lo real, ¿no? Para señalar ahí un advenimiento que lo convierte en un acontecimiento y que de alguna manera produce algún tipo de modificación en la cadena significante y que remite al ser del sujeto, ¿no? Y que es diferente por ahí a que eso sea leído como una equivocación o como algo que no, es una forma de decir, como dice por ahí cualquier paciente, ¿no? Es decir, yo me acordaba solamente una cosa, me parece a mí ahí interesante, me parece muy, muy rica la conversación de hoy, porque en realidad lo que trae, me parece, al punto es pensar la clínica psicoanalítica no tanto como un método, sino pensar el lugar del analista. ¿Qué lugar hay para el analista, para que haya psicoanálisis de alguna manera? La única manera de garantizarlo es en acto, ¿no? Y justamente el psicoanálisis que trabaja con, ya aquí, ahora el mes que viene trabajaremos esta cuestión, la razón de un fracaso, dice Lacan, ¿no? Es decir, aquello que fracasa, aquello que tropieza, aquello que falla, que pifia, ¿no? Es lo más logrado, de alguna manera, de lo real. Me parece que este punto es de una vigencia absoluta para pensar estas cuestiones, por ejemplo, que nos trae Agustín hoy, o Carlos, o Verónica, porque justamente lo que dice Verónica, ¿no? Por ejemplo, en el acto de la pintura, en la producción de un artista, hay algo del orden de un advenimiento, de un real que produce el acontecimiento cuadro luego, ¿no? Y que no se completa y se complejiza aún más con aquel que de alguna manera observa eso y produce allí algún tipo de encuentro entre aquello que advino, quedó plasmado, y lo que mira y que evoca algo de un real propio, digamos. Entonces, me parece que hay algo del orden de lo que resiste en el cuerpo parlante, digamos, ¿no? El cuerpo, carne, hueso, organismo devenido cuerpo por la vía del significante. Ese es el punto, me parece, ¿no? Es notable la cuestión, cómo Agustín retoma la pregunta que finalmente es la pregunta que planteaba Fernando, que fue quien redactó el que redactó la introducción de la charla de hoy, que es qué es lo que hace, qué es lo que resiste, y es lo que hace objeción, es lo que yo planteaba. Yo lo retomaba como lo que hace objeción. Y en ese sentido, me parece que el lugar del psicoanalista, es decir, no si triunfa o no, sino su lugar como existencia, para mí tiene que ver con que es el que se hace cargo de los desechos de la tecnología. Es el que se hace cargo de los desechos de la ciencia. Y en ese sentido tiene el mismo lugar que el arte. Porque el arte, de alguna manera, se construye a partir de hacer valioso algo que en principio parece un desecho. Tengo esa impresión. Y en Perdón, ese Carlos. Sí. Un comentario muy breve que vengo elaborando. Yo lo digo en estos términos. Hay que saber aprovechar el bug, ¿no? Eso que puede llegar a ser como un error de programación, esto que retoma el psicoanálisis como el fallido. Aparte, con la última película de Matrix, a mí me trajo muchísimas resonancias eso, se las súper recomiendo. Y hay que saber aprovechar el bug, ahí donde lo no programable, donde falla algo del programa, ¿no? Eso únicamente quería compartir. Está bueno esto. Eso es lo que se va a llamar en Lacan the letter, the litter, ¿no? La basura, la letra,
que es lo que hace el arte, pero también es lo que en el mundo, en Lacan, se llama lo inmundo, ¿no? Lo que no marcha. Quiero decir algo al respecto. ¿Puedo decir algo? Perdón, te interrumpí. Sí, sí, Verónica. Con Sí, respecto Verónica, a lo adelante. artístico, sí, lo que dijo Fer del fracaso o de lo que no está, sí, lo que aparece como fracaso también podemos asociarlo al hecho creativo, al acto artístico. Cuando uno está produciendo también se producen situaciones que no son deseadas en la obra, que no llevan a buen puerto, digamos, técnicamente. Entonces eso se puede o tapar literalmente o se transforma. Siempre apostar a transformarlo es como que te da la posibilidad de continuar hacia otro lugar, hacia un nuevo momento, ¿no? Porque bueno, cuando uno dice, bueno, esto llegó hasta acá, se tapa, se queda en blanco, o tengo otro camino, que es el de la transformación, y de ahí surge una nueva obra. También eso quería decirlo porque lo asocio con lo que estaba comentando Fernando. Yo pensaba recién que al final ese otro tan consistente, como decía Agustín, que se estaría como creando un Dios, un nuevo Dios, a la vez lo que uno constata clínicamente es que es un otro muy consistente y el sujeto cada vez está más solo en su padecimiento, más solo con su angustia. Y me acordaba de que en la actividad que ustedes también, el Foro de la Patagonia, organizó con Colette Soler, ella en un momento habló de esta cuestión de, bueno, si se estuviera yendo hacia un mundo desubjetivizado, podría ser, pero no me gusta, dijo, no me gustaría, refiriéndose a los efectos de la ciencia en la subjetivación, ¿no? Cada vez menos sujeto, como recordaba Carlos recién. Entonces ella decía que, bueno, que había algo que hacía paradójicamente de pulmón artificial ella decía, el psicoanálisis, no los psicoanalistas, porque los psicoanalistas a veces hacen más cagadas, pero como que el psicoanálisis es el pulmón artificial, decía ella, de la humanidad. Es lo que permite que algo de ese tóxico, de ese detritus del que hablaba también recién Carlos, no nos termine por intoxicar del todo. Así que resistimos, el psicoanálisis resiste, pero resiste en el buen sentido, no en el sentido de una resistencia, sino de resiste. Un comentario que es lo que vengo pensando y es como un poco lo que me preocupa también, digamos, de este tipo de sistemas y especialmente a la luz de esta pregunta de la resistencia, que genuinamente no me la había hecho y me parece interesantísima. Puede ser que sea Freud el que habla de la tecnología protésica, porque... El Dios prótesis. Exacto. Bueno, eso es interesante, porque la prótesis es como que extiende la funcionalidad de lo humano, ¿no? En realidad también como que la prótesis puede ser una pierna que falta, ¿no? Y nos mantiene en pie. Claro. Ahí quizá hay una tensión, hay una tensión interesante para elaborar, capaz ahí. Claro. Pero lo que pasa con estas tecnologías, y esto genuinamente acá van a tener que confiar en mi palabra, ¿no? Como emisario del espacio de esta inteligencia artificial, efectivamente, estas tecnologías yo las siento muchas veces como muy como uterinas, ¿no? O sea, hay un intento completamente desesperado por saldar la angustia. En GPT-3, en cualquiera de todos estos sistemas, y en otros también muy importantes de inteligencia artificial, donde muchas veces, yo trabajo mucho en ética de inteligencia artificial, en mi compañía y también para afuera, y
una cuestión con la que me encuentro todo el tiempo es el hecho de que a veces le pedimos a la inteligencia artificial que sea más humana que nosotros, que pueda entender la opción correcta en un dilema ético absolutamente irresoluble, mejor que nosotros. Eso me parece tan cómico y muy ridículo. Y me parece interesante cómo actuamos frente a estas tecnologías que vienen a solventar esta angustia, por eso me refería a lo ansiógeno también antes, que no se presentan como la pastilla, digamos, se presentan de una manera mucho más insidiosa y secreta y encubierta, se presentan como parte de lo humano, digamos. Ahí es donde yo no sé si soy tan optimista respecto a que efectivamente haya una resistencia. Porque de repente un día 80% del texto que leamos en internet va a estar generado por estas tecnologías, 80% de la música que escuchemos va a estar generada por estas tecnologías, porque es un proceso irrefrenable, o sea, en términos de la lógica del capitalismo, ¿no? La única ética que sostiene, que es la de la maximización, y la de la escalabilidad, y la del cálculo, es un extraordinario negocio. Tener canciones infinitas de Luis Alberto Spinetta, por ejemplo, y eso es algo que creo que va a pasar en Spotify de acá a los próximos 3 años. Canciones generadas por inteligencia artificial que, o sea, puede ser más distópico o menos, ¿no? Pero en el escenario más distópico, canciones que aparecen como si fuera una radio y después si uno no las retiene, desaparecen. Como una devaluación total de la obra, digamos. Entonces, me pregunto ahí si es posible alguna resistencia. ¿En qué medida podemos interpretar los productos de esta inteligencia, de estos sistemas de inteligencia artificial como algo ajeno a lo humano si se nos presentan tan humanos? Si su medida de éxito es simular lo humano. Eso. Sí, tal vez tenga que ver con el sostenimiento de la pregunta, ¿no? Permanente, tal vez. Me parece, hay algo de eso, ¿no? Porque digo, tanta respuesta, porque tiene respuesta para todo, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y ahora que decías esto, ayer estaba viendo este documental que les decía de Warhol, que colgaron en Netflix, y tiene una advertencia al comienzo. Está narrado por Andy Warhol, y tiene una advertencia, dice, la voz de Andy Warhol está creada con inteligencia artificial. No sé, se le pidió autorización a la Fundación Andy Warhol, bla, bla. Pero bueno, todavía nos advierte, digamos, ¿no? Pero digo, ya está. Claro, ¿no? un clon no genético sería, un clon no genético. ¿No? Total, de hecho es algo que está apareciendo también en los diarios, y yo veo también en redes sociales, en gente que pertenece al ecosistema este también, una breve nota al final que dice, este texto no fue generado por una inteligencia artificial. Algunos medios internacionales lo están empezando a implementar, lo cual también es delirante en un montón de sentidos, porque una inteligencia artificial que leyera eso podría reproducirlo sin ningún problema, podría agregarlo, porque lo que hace es eso, simplemente es aprender, imitar, simular, pero no padecer, digamos. Sí, sí. En ese sentido, les recomiendo la película El Congreso. El Congreso es por un director que se llama Ari Folman, que tiene por ahí otra película que se llama Vals en Bashir, que es una especie de documental que empieza como caricatura, ¿no? Como dibujos animados, y después termina siendo un documental real sobre Palestina. Pero en esta del Congreso habla sobre la pregunta, ¿no? de la subjetividad y también del arte, y comienza al revés. Primero empieza como personajes en la realidad, y la pregunta es que a una actriz que por su mal humor o por otras cosas, porque ya se está haciendo vieja, le preguntan si no quiere digitalizarse y que su imagen sea utilizada para hacer post-cine. Es decir, que se digitalice y su voz, su imagen pueda ser utilizada toda la eternidad, ¿no? Y ella firma solamente restringiendo los derechos a que no sea vista desnuda.
pero además habla de la experiencia del cine por medio de una pastilla. Uno se toma una pastilla y tiene su propia película. Claro, no la puede compartir con nadie, como plantea Silvia, no la puede compartir con nadie, tendría su propia película. No solamente sería las canciones de Fito Páez, sino la canción de Fito Páez para Carlos Gómez, que nadie más va a poder escuchar, que es esta cuestión de la soledad. Sí, sí, totalmente. Entre paréntesis, me causa gracia porque eso efectivamente pasó. Un actor hace poco rechazó un papel para una película porque parte de las consignas era su digitalización y su uso por parte de la productora. Y dijo, no, no le pareció tan agradable esta promesa de eternizarse. Que en última instancia... Claro, ¿Cómo? al final, no, que al final es una teoría sexual infantil. Es impresionante porque es la eternidad. Al final termina siendo una teoría sexual infantil. ¡Qué maravilla! Totalmente. Sí. De hecho, hay una novela que les recomiendo también, ya que estamos con obras. Herbert Perdón, Franke. una aclaración porque me tengo que ir. Ya estamos en el... Sí, ya estamos. Me está diciendo Alexa que... Carlos, si la película, el documental está en Netflix. Perdón, pero en Netflix. La verdad que no lo sé, YouTube, quizá en YouTube. Es posible. Se llama El Congreso Ari Folman, se los escribo ahora. Ok. Me está diciendo Alexa que es la hora de bañarse y de irse a dormir. Exacto. Agustín, te hago una pregunta. Agustín, Sí. perdón. Lo último y ya los dejo. ¿Vos conocés a Lolo y Sosaku? Que son unos creadores, te lo dejo para que lo busques y a todos. Son muy interesantes. Son creadores que hacen máquinas con restos, por ejemplo, con piano, y generan música. Es muy interesante porque todo el hecho artístico son esas máquinas que hacen música y también pintan. O sea, hacen trazos supuestamente. Con toda esta búsqueda me puse a ver qué otras posibilidades me acercaban a la tecnología porque soy cero en esto, y me pareció de lo más interesante. Ellos no dicen que son artistas, sino que son creadores. Fíjate, porque no están mucho en redes, pero hay algo en YouTube que lo podés ver. Si querés después te lo escribo, no sé. Excelente, sí. Lolo y Sosaku. Lolo y Sosaku. Ahí me los anoté. Bueno, me parece fascinante, sí. Ahí simplemente, para cerrar ahí lo que iba a mencionar, una obra de Herbert Franke, La jaula de las orquídeas, una novela muy interesante sobre a dónde nos llevan estas tecnologías que, como digo, ¿no? O sea, en alguna medida es súper relajante tener una película para uno que satisface inmediatamente todos los deseos y canciones infinitas de Spinetta que son solo hechas para mí con las influencias de todos los artistas que me gustan. Pero la clave es esa, me parece, y no lo había pensado así, es la soledad. ¿no? Sí, sería para uno. La soledad del goce autístico, ¿no? La Total, soledad sí. del goce prêt-à-porter, ¿no? Un goce para cada uno. Totalmente, es la promesa de inteligencia artificial esa, totalmente. Claro, pero además, y me parece como para que vayamos cerrando, es la renegación, yo estoy convencido de eso, de la erótica, ¿no? Es la renegación de la erótica, porque el goce autístico no es erotismo, ¿no? La definición de Vattel en su libro El erotismo dice, es la afirmación de la vida aún en la muerte, ¿no? El erotismo. Y creo que hay algo de esto, ¿no? Específicamente, en la forclusión de la subjetividad humana, la cuestión de erradicar la erótica. Eso ya produce algún tipo de efecto sobre la subjetividad, por lo tanto, habrá que apostar a que haya analistas. Ojalá así sea. Y bueno, y Agustín, ya nos intercambiamos teléfonos y continuaremos en otro espacio en algún momento como para conversar un poco más de tu vínculo entre la filosofía y la inteligencia artificial también. Genial. ¿No? Por favor, muchas gracias. Un placer para mí participar. Gracias por la invitación abierta, por generar este espacio. Como habrán notado, no tengo un montón de espacios para hablar de estas cosas, hablo con mis amigos de Filo y ya los tengo agotadísimos, así que me vino bien también para canalizar. Buenísimo. Y gracias, Verónica y Carlos.
Un placer Gracias, siempre. Fer, gracias, Carlos, y gracias, Gracias. Sole. Y Nos vemos entonces. Y nos vemos en Muchas breve. gracias a todos. Un abrazo. Adiós, muchas gracias. Fernando, se cortó Chao. Fernando, Hasta luego. ¿no? No, Ah, acá ahí estoy. está. Ahí está. Chau, chau. Bueno, nos vemos en algún próximo encuentro. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, Fernando. Gracias, Verónica. Gracias al Abrazo. foro Gracias, protagónico. Carlos. Gusto. Hasta Chao. entonces. Chau, chau. Bye, bye.